Seguimos de casa en casa y esta vez tocamos las puertas de la casa de la primera imprenta en América, un museo que se encuentra bajo el resguardo de la Universidad Autónoma Metropolitana y que fue remodelado para recibir actividades académicas y culturales. Es un edificio que tiene muchas historias que contar. De entrada, recibió en el siglo XVI la primera imprenta de madera del continente americano que llegó desde Europa. Esta esquina maravillosa en Primo Verdad y Moneda se estableció la primera imprenta en el continente americano. Juan Pablos llegó aquí con su imprenta de madera en el 1539 a comenzar este quehacer tan bonito que es lo de imprimir libros. El 12 de junio de 1539 se firmó en Sevilla el contrato entre el impresor alemán Juan Kronberger y el italiano Giovanni Paoli, mejor conocido como Juan Pablos, para llevar a cabo el traslado e instalación de la primera imprenta en América en la Ciudad de México, misma que se instaló en este edificio que conserva su estilo colonial. Todavía guarda ese sabor de colonia, ¿no? Madera, estas pinturas tan significativas que es lo de la colonia, ¿no? Este predio también tuvo una vocación artística y escultórica, pues fue un taller conocido como la Casa de las Campanas. En esta casa se forjaron estas extraordinarias piezas de bronce que con su taller llamaron a los feligreses a los servicios religiosos. Entre las piezas más populares están las campanas que resuenan en el zócalo de la capital. Antes de ser la casa de la primera imprenta de América, allá por el 1527, fue la Casa de las Campanas. Aquí fue un taller para hacer campanas y de aquí salieron las campanas de la catedral. Durante los siglos XVI y XVII, la casa perteneció a la Orden de las Monjas del Convento de Santa Teresa de la Antigua, quienes finalmente la enajenaron a un particular, el cual dividió la propiedad original en 4 partes y en una de las salas de este museo remodelado aún se conservan vestigios de algunos frescos con motivos religiosos. Donde se encuentran los frescos es en la sala de exposiciones José Guadalupe Posada. Esos frescos pertenecieron en algún momento al exconvento Santa Teresa y en algún momento las Carmelitas Descalzas cedieron ese predio y ya la Casa de la Primera Imprenta de América pues los tomó. La Casa de la Primera Imprenta de América es un espacio que se mantiene en perfecto estado y que en adelante tendrá actividades para estudiantes y público en general, abriendo sus puertas a exposiciones y talleres refrendando la vocación de la UAM. Ser una casa abierta al tiempo. Imágenes Javier Martínez, información y voz Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.